Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Estamos recibiendo entonces en Te Digo la Otra, en la radio de la Universidad de la República, a Atilio Borón, que es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard y es investigador y docente de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Buenas tardes, Atilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Esperamos que Montevideo te haya recibido bien. Sí, con un poquito de frío nomás, pero bueno, aparte de eso, todo muy bien. Inevitable por estas fechas. Sí, claro. ¿Cómo estuvo la actividad en la que estuviste acompañando a Serpaj? Sí, estuvo muy bien, fue una actividad muy interesante, hubo buenas presentaciones, hubo polémicas, así, sobre todo en la tarde, al hacer un balance de las experiencias latinoamericanas, ¿no es cierto? Y la verdad que valió la pena el viaje y encontrarme con los amigos, por supuesto, dialogar sobre la realidad actual, los desafíos de América Latina, es siempre muy interesante. Claro que sí. Bien, Atilio, como para empezar un poco en contexto, ¿verdad? ¿Cómo definís un poco el momento político que está atravesando América Latina después de una década marcada por la llegada de los progresismos o gobiernos de izquierda a América Latina? Bueno, mira, es un momento muy difícil, ¿verdad? Porque tenés un proceso en reversa que se está dando en algunos países, básicamente en Argentina y Brasil, a través de diferentes mecanismos, ¿no? En Argentina por una derrota electoral impensada, inesperada, gratuita, producto más de errores propios del kirchnerismo que de méritos de Macri. En Brasil, bueno, directamente apelando a un golpe de nuevo tipo, los llamados golpes blandos, que no son tales, no son bien sanguinarios, solo que la sangre corre después, no en el momento como antes. Así que lo veo como es que estamos en una situación así de impasse, en donde el impulso original que viene de comienzos de siglo no es que se ha agotado, pero se ha debilitado mucho, y por otra parte el avance de la fuerza de la derecha o la consolidación de la fuerza de la derecha todavía está muy verde, no se lo nota muy claramente. Fíjate que en Argentina el gobierno de Macri está tropezando con enormes dificultades, no solamente económicas, sino políticas, una resistencia social muy fuerte. En Brasil la recuperación económica todavía no se produce. Temer tiene 3% solo de aprobación, según las encuestas de Folha de Sao Paulo, lo cual habla de un gobierno realmente con un grado de legitimidad muy vulnerable. Y bueno, los otros gobiernos de derecha, Kuczynski tuvo que renunciar para evitar ser preso por corrupción. En Paraguay, bueno, se mantiene así el narcoestado que ha sido siempre desde la época de Stroessner para acá, sin solución de continuidad, excepto el breve periodo de Lugo. O sea que no es que ha habido una oleada derechista que ha avanzado en todo el continente. Hay, digamos, por supuesto, indicios muy preocupantes. Vamos a ver qué pasa. Este es un año decisivo. Porque si Maduro gana su elección, que yo creo que va a ganar, aunque no por un margen muy amplio, pero creo que la va a ganar, si Andrés Manuel López Obrador gana en México, y si la fórmula que patrocine Lula gana en Brasil, lo cual no es imposible, entonces, digamos, estaríamos, no te digo en una retomada del ciclo, porque las condiciones internacionales son muy diferentes ahora, pero sí, digamos, que podría haber, digamos, un nuevo aliento a políticas muy tibiamente reformistas, pero finalmente reformistas, ¿no? Y entonces el panorama no es tan negro como lo presentan. En general, la derecha ha sido muy hábil en sembrar el desánimo, ¿verdad? Decirnos de que el fin de ciclo ya llegó, y que estos gobiernos no sirvieron para nada y que no refundaron la matriz productiva ni acabaron con el extractivismo. Todas críticas muy fáciles hechas desde un escritorio que sí se pueden hacer muy sin ninguna clase de problema, pero lo cierto es que fueron gobiernos que cambiaron mucho la fisonomía social de los países de América Latina, aunque algunos viejos problemas siguen ahí todavía presentes, pero hay que mirar un poco
las dos cosas, los déficits que tuvo estos procesos, y al mismo tiempo los avances que lograron que fueran bien importantes. ¿Tiene sentido interpretar la política latinoamericana en términos de olas, como se viene haciendo, o de ciclos, de una ola progresista que un poco subsume las notorias diferencias entre los países, sus sistemas políticos, etcétera, y ahora como esta idea de una contraola conservadora? ¿Vos te afiliás un poco a ese marco de análisis? Mira, yo en general soy un poco pesimista en torno a pensar esto en términos de ciclos, ¿verdad? Porque depende, hay un ciclo muy largo que arranca con la Revolución Cubana. Sí. Ese ciclo no terminó todavía, ¿verdad? Pero luego tenés ciclos cortos. El inicio del ciclo de la Revolución Cubana fue seguido por, si querés, un movimiento contracíclico de los gobiernos de derecha que se instalaron en los 60 y 70 en América Latina. Luego vino otro movimiento pendular, si querés, con los avances democráticos, pero que demostraron grandes limitaciones. Y ahí vino luego esta fase neoliberal que fue derrotada a finales del siglo, y el inicio de un proceso de largo alcance como fue el que se dio en los últimos 15 años, ¿verdad? Y ahora hay, como te decía recién, un impasse más que un retroceso así absoluto, ¿no? Yo por lo menos, pero pienso que tal vez lo de las oleadas es una imagen gráfica, la usa mucho García Linera, esa imagen, y no me parece mal, pero tomado así siempre con pinzas, ¿no? Porque hay que pensar en ciclos de diferente duración también. Por eso yo marco lo de la Revolución Cubana como abriendo un nuevo ciclo inconcluso todavía en América Latina, dentro del cual se inscriben diferentes fases o subperíodos, llámales como quieras. Bien, hablabas recién de Maduro y de lo clave que es este año, tanto para la realidad particular de Venezuela como para América Latina en estas elecciones. ¿Cómo visualizás este proceso eleccionario que viene bastante complejo y la postura también y lo que ha sido la injerencia de Estados Unidos en Venezuela? Bueno, mira, lo veo primero con satisfacción porque creo que es importante que en Venezuela haya elecciones, ¿no? Ante una derecha que no quiere elecciones, ni nada, que quiere apelar a la vía violenta, el hecho de que, bueno, finalmente, a pesar de eso, se organice una elección y haya candidatos alternativos que disputan la presidencia, uno de ellos con chances que no son nada desdeñables, no como Henry Falcón, me parece que es un dato positivo. Ahora, esto no puede ocultar el hecho, la necesidad imperiosa, urgente e impostergable de una redefinición de la política económica en Venezuela, que ha sido realmente una política económica muy desafortunada, para decirlo menos. Por supuesto que en la base de todo esto está la agresión, la guerra económica de los Estados Unidos, que ha sido implacable a lo largo de todos estos años, pero eso solo no explica la totalidad de los problemas económicos que enfrenta hoy Venezuela. Muchos de ellos tienen un origen interno, muchos de ellos están relacionados con la corrupción, muchos de ellos están relacionados con la improvisación en el equipo económico, y eso, combinado con la presión norteamericana, produce una situación realmente muy angustiante para un sector muy grande de la sociedad venezolana, ¿no? Y digo muy grande porque no quiero decir todo, porque hay sectores de la sociedad venezolana que han logrado cabalgar esta ola, surfear esta ola, enganchándose en actividades ilícitas como el contrabando, lo cual te explica que de repente vos te vas a Caracas y vas a comer a un restaurante y lo ves lleno de gente, y vas a un mall, a un shopping y lo ves lleno de gente. Son los que de alguna manera redefinieron su modo de vida y lo hacen a través de facilitar el contrabando, de llevar gasolina a la frontera con Colombia, llevar medicamentos, llevar alimentos, que son cosas de todos los días. Esa gente ganó mucho dinero, y esto es lo que te explica que vos tengas en Venezuela una economía de varios niveles. Un nivel que es el de los empleados públicos y de empleados en general, que no tienen esa chance, que viven, así sobreviven con muchas dificultades. Luego tenés un sector
que no es negligible, es un sector importante que está enganchado en las redes del contrabando, que es muy fuerte, y luego tenés, bueno, la gran burguesía y algunos sectores aliados que manejan dólares y que viven como príncipes. Y en términos de lo que es hoy el régimen político venezolano, ¿vos cómo definirías la situación ante este debate de si aún hay democracia en Venezuela, si no la hay? ¿Cuál es tu etiqueta para el régimen político que viven hoy los venezolanos? Bueno, yo creo que, a ver, un régimen en donde vos tenés libertades políticas para todos, tenés gente que está en la oposición abierta y totalmente, tenés publicaciones que son absolutamente opositoras, que denuncian con nombre y apellido actos de corrupción permanentemente, que no son molestados por la policía, no tenés un periodista preso, no tenés un dirigente político preso, tenés, ojo, gente que cometió crímenes, ¿no? Digo, creo que acá en Uruguay alguien sale a la calle y dice hay que sacar a Tabaré ya, y para eso, prende fuego a hospitales infantiles, ataca a maternidades, se mete en jardines de infantes y arma barreras y vallas en la calle y desde los edificios disparan contra la gente. Al responsable de eso, al quien convoca eso, supongo que en Uruguay le darán pena perpetua o 25 años como mínimo, es lo que le dan en la Argentina o en Estados Unidos, que más o menos tenemos leyes parecidas para calificar esos casos que se llaman casos de sedición o de subversión del orden constitucional. Y lo que tiene que ver con más bien las protestas ciudadanas, de estudiantes, callejeras. Puede haber algún caso, pero realmente decir que hay presos políticos en Venezuela a mí me parece realmente una exageración. Me gustaría ver la lista de quiénes son los presos políticos. A ver, si un tipo está en una protesta callejera, ¿no es cierto?, y te tira, dejamos de lado los jardines infantiles, simplemente entra y saquea un negocio y lo pones preso. ¿Es un preso político? Digo, es un preso común. ¿Lula es un preso político? Lula claramente es un preso político, porque no ha habido demostración del delito. Digo, vos para tener lo mismo que Milagro Sala. Ojo, yo no digo que no puedan ser finalmente juzgados y considerados culpables. Creo que pueden ser. No abro juicio. Lo único que yo digo es que el debido proceso que se ha aplicado no se ha aplicado ni en Brasil ni en la Argentina. Entonces tenés gente que está presa sin tener una sentencia judicial. Eso, digamos, volver a la época del absolutismo total, previo a la Revolución Francesa, en donde vos ponías preso a una persona por designio del monarca que decía este no me cae bien, o este tiene que ir preso, o la Santa Inquisición. Pero, digamos, a Lula no hay ninguna prueba. Y esto, ojo, no quiere decir que yo esté satisfecho con el gobierno de Lula. Creo que Lula es culpable en buena medida de la situación a la cual llegó Dilma y a la cual llegó él. Eligió muy mal a sus aliados y no tuvo una política correcta para enfrentar a sus enemigos. O sea, es responsable de esto. Pero eso no quiero decir que haya robado dinero, haya recibido una coima ni nada en eso. No le han podido probar nada. Y es más, me consta que la familia de él está pasando una situación económica muy, pero muy delicada. Decía ayer la señora esta brasileña que estaba acá, ¿no? Y me lo volvió a ratificar. Entonces, Milagro Sala, se dicen muchas cosas de ella, bueno, pero por ahí se dicen muchas cosas de vos o de ella. Y con eso te ponen preso preventivamente, digo, es un absurdo. El debido proceso es que vos tenés que ir preso cuando tenés pruebas fehacientes y irrefutables de que cometiste un delito. Mientras no las tengas, no te pueden privar de la libertad. ¿Y el procesamiento que se pide contra la expresidenta Cristina Kirchner por el caso de los hoteles, bueno, ¿lo analizás bajo la misma lupa de la falta de debido proceso? No, en ese caso digo que el proceso está incompleto todavía. Ahí está en el marco procesal. Pero todavía no hay una decisión, por eso no la han puesto presa. Claro, que una cosa es poner presa a Milagro Sala, una militante colla, o sea, indígena del noroeste argentino, y otra poner la presa a Cristina, son palabras mayores. Sí. Pero, qué sé yo, está preso debido, por ejemplo. Y cuando decimos, bueno, ¿cuáles son las pruebas? No hay pruebas todavía definitivas. Yo te quiero dejar algo muy claro, les quiero dejar algo muy claro. Yo creo que si algún funcionario de estos gobiernos de izquierda han cometido actos de corrupción, deben ir presos.
Y no deben ser defendidos por nosotros por el hecho de que sea izquierda, todo lo contrario, porque están desnaturalizando, están distorsionando un proyecto muy noble y humanista que no puede consentir actos de corrupción de este tipo. Pero acá no hay ninguno que esté en esa situación. ¿Te das cuenta? No hay ninguno. Ese es el problema. Ahora, cuando vos tenés los que están en Venezuela, son tipos que cometieron, hubo muchas muertes ahí. Vos pensás que Tejero, yo estabas ayer cuando yo hablé de Tejero, pero no. Bueno, en España, en el año 80, 82, no sé cuándo fue, un capitán de la Guardia Civil Española entra con otros subordinados de él al Palacio de las Cortes, ¿verdad? Con un revólver en mano, ordena a todos quedarse sentados, así, etcétera, intentando dar un golpe de Estado. El tejerazo. El tejerazo. No murió ninguno, no se incendió un auto, no se destruyó nada. Le dieron 30 años o perpetua. A los 25 le empezaron a dar una domiciliaria. Digo, López es responsable por lo menos de 45 o 50 muertos en la primer guarimba y de más de 150 en la segunda. Entonces, ¿cómo me decís que es un preso político? Digo, no digo que lo digas vos, pero digo, la prensa dice es un preso político. No hay presos políticos. Ojo, puede haber. Pero yo, la verdad que de los que yo conozco, de los casos que yo conozco, es de gente que comete actos violentos, destruye la propiedad y lo toman preso en eso. El hecho de que vos tengas una manifestación no te autoriza a romper una vitrina y robar las mercancías que tiene un comerciante. Y eso no sos un preso político, sos un preso común. Bien. Atilio, recién hablabas de las responsabilidades que le cabían a Lula en su gestión por llegar a la situación de crisis hoy en Brasil, pero te lo traslado en términos regionales, ¿verdad? ¿Cuál pensás que es el pecado original del modelo social, económico que los progresismos latinoamericanos han impulsado? A mi manera de ver, el pecado más fuerte que han incurrido han sido varios. El primero, creer que con la integración económica, con lo que se dio en llamar el boom del consumo popular y la política de redistribución de ingresos, ¿verdad?, que ocurrió efectivamente y que fue importante, era suficiente para sentar las bases de una hegemonía política sólida y a largo plazo. Se demostró que vos sacás a la gente de la pobreza, sacás a la gente de la indigencia y en lugar de conquistarlos para un proyecto transformador y reformista, esa gente al cabo de un rato se te da vuelta y vota proyectos de derecha. Ese es el primer error, ¿verdad? Un economicismo en la concepción del proyecto político. El segundo error fue la desmovilización que propiciaron la mayoría de estos gobiernos. No digo todo, pero en el caso de Lula es muy claro. Lula desarmó el instrumento político que lo había llevado al gobierno, ¿verdad? Cuando desmovilizó al PT e hizo que la gente se fuera a sus casas y que ya no militara más y que no participara más. Y eso es un error muy grave, porque yo lo he escrito en varios de mis textos, ¿no es cierto? Un gobierno se sustenta no solo por el hecho de que está en control del aparato estatal, que siempre es relativo, sino se sustenta por la capacidad que tiene para movilizar la calle. Si vos no tenés la calle, el rodaje mismo de las instituciones es profundamente conservador. Yo ya lo decía, ¿verdad? Y un poco lo ilustraba con esta entrevista que yo le hice a Raúl Castro, en donde se veía claramente que los obstáculos principales, ¿verdad?, con los que se enfrentaba el proyecto de renovación económica de la isla, estaban en el Estado o en el partido. Digo, esto es una cosa extraordinaria. A mí me sorprendió mucho eso que dijo él, pero claramente me dijo, no, son ahí los elementos más conservadores que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, digo, el segundo error fue ese de la desmovilización, ¿verdad? Y me parece que en el caso de Brasil, además, hubo una política muy, muy ingenua en relación a los enemigos jurados del proceso petista. Por ejemplo, el diario Globo. Vos pensás el error que cometió Lula cuando muere Roberto Marinho, que fue el fundador, el creador de la red Globo, declara 3 días de duelo nacional. Y no solamente eso, se va con todo su gabinete de Brasilia a Río de Janeiro a participar en los funerales de Marinho, pensando de que ya había conquistado un nuevo amigo, ¿no?
son errores que se pagan muy caro. ¿El progresismo perdió la batalla de las ideas? ¿Perdió la batalla por imponer una cultura diferente o por cambiar la matriz cultural de los ciudadanos latinoamericanos? Mira, yo sería más radical, te diría que ni siquiera dio la batalla. El progresismo ni siquiera se lanzó a dar esa batalla cultural, pensó que era innecesaria, pensó que era una rémora de otra época, del pasado, y no le hicieron. Y cuando lo trataron de hacer... No, el kirchnerismo lo intentó tal vez, ¿no? Fue el país donde más se intentó hacer. Bueno, a ver, el que más lo intentó fue Chávez, ¿no es cierto?, con su aló presidente. Él ahí sí dio una batalla muy fuerte. Que después, muerto él, Maduro no la pudo seguir dando, porque, bueno, no tiene la capacidad de persuasión que tenía Chávez, ¿verdad? Kirchnerismo trató de hacer algo de eso, pero no le funcionó muy bien, porque enseguida empezaron a surgir jueces que dictaminaban a favor de Clarín, en el caso de la ley de medios, ¿verdad? Y al mismo tiempo porque adoleció de una cierta ingenuidad en el manejo de los medios. No se trata de hacer, a ver, en el caso argentino, no sé acá cómo le llamarían, pero vos no podés combatir Clarín haciendo un anticlarín. Eso no sirve, tenés que hacer otra cosa. Y ahí un poco el pecado del kirchnerismo fue tratar de hacer un anticlarín, con lo cual Clarín permaneció todo el tiempo en el centro del ring. ¿Te das cuenta? Tenías que haber pensado una estrategia diferente y eso no se hizo. Estamos aprendiendo, espero de que en la próxima etapa en la cual, bueno, pueda haber otra vez un gobierno progresista en la Argentina, se pueda realmente mejorar eso, manejando mejor los medios de comunicación y las técnicas de comunicación hoy que han cambiado tanto con relación al pasado, ¿no? Quedémonos un poquito entonces en esta coyuntura argentina, ¿no? Que obviamente es muy interesante vista también desde este lado del río. Sí. ¿Vos creés que en el corto plazo hay posibilidades para una alternancia de poder, para que un proyecto progresista o que frene al macrismo pueda tener chance de acceder al gobierno en Argentina? Mira, yo diría que no es imposible, es difícil, ¿verdad? Es difícil. Es poco probable, pero no es imposible. Es poco probable porque se requiere una acumulación muy grande de fuerzas, una concentración, una unificación que en este momento no tenemos. Entonces, bueno, hay que andar con mucho cuidado a ver cómo se puede realmente avanzar en hacer converger en un solo gran espacio que no solamente sea antimacrista sino antineoliberal, a un grupo muy heterogéneo de fuerzas políticas de izquierda, ¿verdad? Que coincidan ahí. Ahí, si vos sumás al kirchnerismo más los restos del peronismo que todavía tienen una cierta afinidad con un proyecto de cambio, un proyecto de transformación, más el electorado independiente, progresista, que en Argentina es bastante numeroso, más algunos sectores desengañados del radicalismo, podés dar una batalla y eventualmente, según cómo venga el ciclo económico y la situación económica, hasta se le podría ganar a Macri. Pero difícilmente sea Cristina Kirchner la persona que pueda encarnar ese proyecto. Es difícil que sea ella, pero no... Por la resistencia que despierta, digo, sí, en estos otros sectores que nombrás. Pero fíjate que en este momento, por ejemplo, con la caída de popularidad de Macri, Cristina tiene más nivel de aprobación que Macri. Bueno, es una cosa sorprendente, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, al cabo de tanto pegarle, ¿no es cierto?, a ella, tanto vituperarla, insultarla, calumniarla, etcétera, al cabo un poco la gente ya dice, no me convences más. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no sé si ella podría ser la candidata. Yo lo veo muy difícil, por muchas razones. Pero un espacio que tuviera la bendición de ella, así como un espacio que tuviera la bendición de Lula en Brasil podría ser ganador, en Argentina podría tener chance. No te digo que puede ganar, te digo, podría tener chance de dar una pelea y probablemente dar una pelea muy fuerte, e inclusive no descartaría una victoria. A ver, ¿cómo viene la economía argentina en el que viene?
cómo vienen los consumos populares, cómo viene la distribución del ingreso, cómo vienen los salarios en la Argentina. Se sigue la tendencia esta que tenemos ahora y ahí va a haber mucho material para tratar de sacar un rédito electoral muy grande por parte de la fuerza de la oposición. De todas formas, tú tenés, hay como una especie de construcción de relato que ha hecho el macrismo, y bueno, hay que ver, ¿tú considerás que eso de alguna forma tuvo o ha pegado, digamos, en la sociedad? Porque es un relato que se construye no solo desde el gobierno, sino que está muy amparado y difundido por los medios, ¿no? Un relato viejo, ¿no es cierto?, que viene ya de mucho tiempo, fue realmente un trabajo de largo plazo, de largo aliento, hecho por la derecha en la Argentina, satanizando al gobierno de Cristina Kirchner desde el momento. El punto clave fue, digamos, la famosa resolución 125, ¿verdad?, por la cual se imponían ciertos gravámenes a los exportadores de soja. Ahí se produce una ruptura muy grande. Interesante que Cristina en cada una de las coyunturas críticas siempre salió por izquierda, nunca por derecha. Eso hay que reconocerle a ella eso como un mérito muy importante. Ahora, si esto, digamos, puede debilitar el relato ya establecido, yo tengo la tendencia a pensar de que una vez que vos tenés un relato establecido, la insistencia en ese relato tiene costos rendimientos decrecientes. O sea, vos de seguir diciendo es una chorra, cuando después de 3 años, cada vez que lo decís, hay más gente que piensa que no es una ladrona. ¿Entendés? Aparte, el argumento de la herencia maldita un poco se termina agotando en el sentido de que si la calidad de vida de la gente no mejora... No, claro. Fíjate que, claro, porque allá, digamos, tenés un tema muy claro, ¿verdad? Es decir, con el kirchnerismo todos sabíamos de que estábamos montados en un esquema económico muy frágil, con grandes debilidades, con grandes vulnerabilidades. Pero por lo menos tenías vos garantizado cierto tipo de bienes y ciertas políticas de inclusión social que eran muy importantes. Y a ver, ¿por qué está mal hacer que los chicos reciban a lo largo de la escuela primaria algo así como 18 vacunas? Ahora reciben 9 o 10, digamos. ¿Por qué aquello estaba mal? Una política absolutamente válida y que debe ser defendida. Lo mismo, porque está mal crear universidades en la zona del conurbano, poniendo universidades al alcance de chicos que de otra manera jamás hubieran podido entrar a la Universidad de Buenos Aires. Entonces, ¿por qué está mal eso? Digo, la gente al cabo de un tiempo empieza a pensar. Y cuando vienen estos y empiezan a deshacer no solamente las cosas que se hicieron mal, porque también se hicieron cosas mal, pero empiezan a deshacer las buenas cosas, bueno, la gente ya mira con otros ojos, ¿no? Y toma una actitud más cautelosa en relación al relato establecido que dice que ella era esto, que ella era lo otro. Yo creo que eso es lo que está pasando ahora. Por eso te digo que yo no descartaría que pudiera haber una derrota del macrismo el año que viene. Octubre, falta un año y un poco más. Este año viene muy mal económicamente para la gente. La decisión de Macri de recurrir al Fondo Monetario Internacional, ¿vos crees que va a tener algún efecto en la opinión pública? En Argentina el FMI es una palabra... Mala palabra, una mala palabra. También lo es en Uruguay, digo, ¿no? Yo me imagino, sí, acá no. Pero allá en Argentina además lo que va a hacer es agravar lo que ya ha venido haciendo el gobierno. El fondo no va a ser más gradualista, va a ser menos gradualista, va a exigir que se avance más rápido. En el ajuste. En el ajuste. Y entonces yo creo que eso va a generar cada vez más resistencia, porque fíjate que las políticas de Menem, por ejemplo, la resistencia efectiva, real, se produjo al cabo de 6 años. Claro. Acá empezó la protesta 6 meses, 8 meses después. Entonces no va a ser tan sencillo para ellos avanzar. Es más, algunos analistas de la derecha dicen de que la Argentina está ante un dilema imposible de resolver. Necesita achicar el Estado y hacer un ajuste bestial, pero no tiene condiciones políticas para hacer ese ajuste. Eso se vio un poco con la reforma de las jubilaciones el año pasado, ¿no? Claro. Bien.
Vámonos un poco al escenario más global y con esto cerramos, Atilio, si te parece bien. Sí. Te quería preguntar un poco cómo estás viendo un poco la escalada de la tensión internacional en términos como de una nueva carrera armamentista, una nueva tensión armamentista con Estados Unidos, con Corea del Norte como protagonistas, la salida de Estados Unidos del acuerdo con Irán. Un poco, ¿cómo estás viendo estos primeros años del nuevo gobierno de Trump y su posición en el mundo? Mira, lo veo con mucha preocupación porque Trump es un demente y tiene un gobierno en donde los principales cargos del gobierno están en manos de personas absolutamente desequilibradas, yo diría casi psicópatas, ¿verdad? Bueno, ustedes saben seguramente que la Asociación Americana de Psiquiatría, cuando Trump es electo y poco antes de que jure ante el Congreso, un grupo de la asociación manda una carta al Congreso de los Estados Unidos diciéndole que el presidente Donald Trump carecía del equilibrio psicológico necesario para ejercer tan alta magistratura y que recomendaban que no se lo finalmente ratificara como presidente. Dicen, la carta es muy dura, la pueden encontrar por ahí en internet, está en inglés, en American Association of Psychiatrists. Busca eso y vas a ver lo que dice, es tremendo. Después tenés un gabinete en donde se fue Tillerson, que representaba a las compañías petroleras, y entra un fulano que es un politiquero, como Mike, ahí se me fue el nombre ahora del secretario de Estado, Mike Pompeo, ¿verdad? Pompeo, un tipo que estuvo vinculado a la CIA, que antes de venir ahora al cargo de secretario de Estado, había sido designado para dirigir la CIA. O sea, es un fulano que no tiene ninguna experiencia en materia diplomática. El asesor principal en materia de seguridad nacional, o sea, el Consejo Nacional de Seguridad, se llama John Bolton. El tipo fue en su momento embajador ante Naciones Unidas, propiciante de una línea dura, salvaje, criminal, utilizar armas nucleares contra los países que se erigen como adversarios de Estados Unidos. Un demente que quiere tirar bombas atómicas por todas partes, supremacista blanco vinculado al Ku Klux Klan y a la CIA. Este dirige el Consejo Nacional de Seguridad y ese consejo además tiene un departamento, una sección que se divide por secciones. Una sección es hemisferio occidental, otra Europa, otra Medio Oriente, así, ¿verdad? La sección dedicada a nosotros, al hemisferio occidental, se la encargaron a un señor llamado Juan Cruz, a quien nadie conocía, ¿verdad? ¿Por qué nadie conocía? Porque Juan Cruz estuvo durante los últimos 25 años trabajando de manera encubierta como agente operativo de la CIA, o sea, encargado de sabotajes, asesinatos, ese tipo de cosas. Se le atribuyen varios asesinatos y acciones tremendas cometidas básicamente en Centroamérica y Colombia. Por eso se dio una situación muy paradojal que cuando lo designan el jefe del Departamento de Asuntos Hemisféricos, no había una sola foto del tipo, porque el tipo estaba escondido, era un killer. ¿Te das cuenta? Ese es el hombre que ahora está supervisando la política hacia América Latina de la administración Trump. Y una persona muy influyente es Gina Halpern, que es la actual directora de la CIA, designada, no ratificada por el Senado, que está acusada de haber torturado ella misma, no solamente haber dirigido un centro de torturas en Tailandia, sino haber ella torturado durante más de un mes a un grupo de prisioneros que estaban allá. O sea, estamos en manos de esa gente. Entonces, ¿qué podés esperar de ellos? No creen en la diplomacia, creen en la política de la fuerza, creen que hay que hacer todo lo necesario para que los Estados Unidos prevalezcan en la arena internacional, aunque eso les cueste al mundo ponerse al borde de un holocausto nuclear. Y por supuesto, para esa gente, América Latina es el continente más importante del mundo, ¿no? Nosotros, esta es una vieja tesis que yo tengo ahí en mi libro, en América Latina, en la geopolítica del imperialismo, en donde demuestro con hechos, con datos, por qué para Estados Unidos América Latina es el continente absolutamente prioritario. Que ellos pueden perder Europa, pueden perder Asia, pero no pueden perder ni remotamente América Latina, porque si pierden América Latina, sus condiciones, así las condiciones del American Way of Life van a estar seriamente menoscabadas.
Atilio, te agradecemos mucho por este tiempo con Bueno. nosotros, con la radio de la Universidad de la República. Bueno, muy bien, gracias a ustedes. Estos son todos temas que dan para tanto más, Claro ¿no? que Pero sí. he tratado de sintetizarlo lo más posible. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar.